Saudos, moi bons días amigos e amigas do Comer e Falar. Arrincamos hoxe un programa moi especial porque secuestramos, por fin tivemos en Galicia a un bo amigo e colaborador como é o noso querido Javier Botana, capitán Agallas. Javi, como estás? Muy bien, un poco cansado de tanto madrugón, pero bien. Leva toda a semana de lonxa en lonxa, Entón, imos abrir o programa hoxe, que imos abrilo e a facelo dende a Praza de Abastos de Santiago de Compostela, onde mellor senón, e imos a falar, como non, de pesca. Así que entre cabeceira do capitán Agallas e arrancamos. O noso Comer e Falar de hoxe, especial capitán Agallas, porque conseguimos que o noso galego na capital se viñera a pasar os días aquí. Bueno, porque temos que lembrarle un poquinho a xente que viñes a pasar estes días por aquí porque estiveches visitando, bueno, todas as lonxas prácticamente, non? Bueno, había lonjas que ya había visitado, lo que pasa que, claro, tampoco me puedo ir del trabajo real durante mucho tiempo porque esto es altruista. Altruista en el sentido de que, bueno, me lo paga la empresa porque ellos creen que esta idea es buena, pero es cierto que mi trabajo es vender pescado. Entonces ya había visitado la lonja de Ribeira en otras ocasiones, ya había estado también en la lonja de Coruña hacía años, pero bueno, en este año o en este viaje lo que quería era particularizar la diferencia entre las rías bajas y las rías altas. Y entonces elegí 3 puertos, lo que me ha dado tiempo, que han sido Vigo, Burela y Coruña, aunque ya también está Ancillero, etcétera. Que, por certo, imos a ir entrando neste, porque quero que se escoite o barullo da Praza de Abastos, que iso é como a nosa xolla particular, sen dúbida, aquí en Compostela. A Praza de Abastos é un deses lugares de referencia, non? E é certo que, ademais, os lugares máis frecuentados polo público compostelán son as zonas de pescaderías, que é onde estamos agora mesmo, non? Decías ti, precisamente, que estás viaxando por distintos puntos e, ademais, mañán vaste a reunir e a charlar un rato cun bo amigo común que, ademais, creo que é o presidente de todas as cofradías, sí, non? Que é o noso amigo Basilio, non? Estoy deseando, se me quería escapar, pero le he cogido, digo, Basilio, si es un domingo, porque creo que, además, Basilio creo que fue marinero. Entonces me interesa mucho pues eso, que alguien como es el que es presidente de la cofradía, pero sobre todo que ha sido marinero, nos explique un poco realmente las diferencias que caladeros tenemos frente. Lo que yo quería saber es qué se esconde bajo el mar. Una vez que salimos bajo el mar, pues hay algunos sitios que tienen como cañones o como cortantes donde vive pescado y tal, otros sitios que no, otros sitios donde, por ejemplo, tenemos Burela, que tenemos el mar Cantábrico, pero tenemos la zona de Cedeira, donde se confluyen el Atlántico con el Mediterráneo, o sea, con el Mediterráneo con el Cantábrico, un océano con un mar, donde choca y le da características distintas. Y luego tenemos las rías bajas, esas rías que entran tantísimo en tierra, que también le confiere otro ecosistema totalmente distinto. Entonces, logo falaremos un pouco do que foi a túa viaxe estes días, pero hai unha circunstancia que me vai levar un pouco o que te iba a preguntar estando onde estamos, non? É que nas rías baixas, ademais, hai maior diferencia tamén polo tema da auga doce, non? Da cantidade de auga doce que chega a xuntarse coa auga salgada polas rías profundas que ten precisamente. Sí. Estes días eu quería abrir o programa precisamente falando de peixe, de consumo, de todo isto, non? E ademais estando nas datas nas que estamos, moi preto do Nadal, vendo a Praza de Abastos agora mesmo como está surtida, non? E, bueno, estos temporais, por exemplo, deste último mes e medio, foron tremendos, porque nós aquí en Galicia polo menos nos afectou moitísimo. Falábamos agora fora de micrófono fai un rotiño sobre o berberecho, non? E todo isto, non? Hasta que punto influe precisamente un temporal no que a auga doce deposítase demais nos lugares nos que non debería de telo? Eso mata gran parte, sobre todo, dos bivalvos, non? Sí, los bivalvos mueren. De hecho, en este viaje he estado en Cambados para hablar de la volandeira, la gran desconocida, ¿no? Darle un poco más de promoción, y nos decían que en el agua del mar había 1 metro de agua dulce. O sea, el primer metro de agua era dulce y el siguiente ya era agua salada. Y notaban que las gónadas, por ejemplo, de las volandeiras, pues venían más pequeñas. Y bueno, lo que ha pasado en Noia, que Noia ahora mismo está cerrada, muchísimas familias viven de recolectar pues todos los bivalvos de allí y ahora mismo están paradas a las puertas de la Navidad. O
sea, que es el punto más álgido, o sea, es una auténtica... Yo para mí es zona catastrófica, cuando más de 2.000 familias viven de eso y no van a poder sacar, ¿no? Entonces, claro, las lluvias, es verdad que los ríos aportan muchos minerales a las rías, etcétera, y es muy bueno pero claro, un exceso de lluvia, de agua dulce, es fatal, es malísimo. Mira, precisamente, estamos na Praza de Abastos, imos dándonos un paseo, mira, aí estábamos vendo agora mesmo, así desde aquí que non nos escoitan. Sí. Saberías decirme se aquelo é Eso es Vieira do Pacífico ou se é Volandeira? Eso es Vieira del Pacífico. Es que me cago en la hostia, manda cojones que estemos en Galicia y veamos Vieira del Pacífico. Imos dando unha volta porque así imos comprobando se todos os sitios é igual ou non, non? A mí sí me gustaría que o compañeiro Marcos, que está grabando, tamén aproveite para gravar planos de todo o que temos aí expostos peixes, non? Claro, o que sabe, e polo tanto sabe distinguir o que ten diante ou non ten diante, pero ti a volandeira como a distingues da Vieira do Pacífico? Bueno, la volandeira primero el tamaño es más chiquitito, las gónadas es verdad que no están marcadas, luego, bueno, la Vieira del Pacífico realmente tiene 2 espolones, le cortan uno, pero mira, allí sí, por ejemplo, sí tenemos, y yo creo que es zamburiña gallega. Bueno, ahí sí tenemos zamburiña gallega. ¿Qué sucede? Que tenemos que educar un poco al consumidor porque estéticamente es más atractiva la Vieira del Pacífico, es muy atractiva. Las gónadas vienen rojitas, el rojito y el blanco. Y es verdad que a lo mejor la volandeira no tiene ese rojo y blanco y no es atractiva, pero en sabor, me escribía un chileno, ¿no? Dice, bueno, pero es que allí tenemos pescado de mucha calidad, y es cierto, en la zona de Chile y en la zona de Perú también se produce afloramiento marino, está en la parte oeste del continente, entonces ellos tienen muchísimo buen pescado, pero es verdad que las rías nuestras, las rías de gallegas, o sea, la orografía que tienen de que se inmerten tanto y sujetan lo que es el alimento que viene del afloramiento marino, eso le confiere un sabor a mar mucho más intenso. Entonces, ¿para eso qué tenemos que hacer? Pues educar a la gente un poco de decir, sí, es cierto que es más bonito este pescado, ¿no? Pero es más rico este. Y este encima es nuestro y lo tenemos aquí. Y hablamos de sostenibilidad, kilómetro cero, pues el otro viene en avión y este no. Sí, claro. Decíache esto porque nos ven moi ben un pouco para esta primeira parte do programa, porque ti, precisamente nesta turné que estiveches facendo estes días, estiveches xusto en Celeiro nunhas xornadas que había ao redor do tema do consumo do peixe. E precisamente falabas nesas charlas de que baixara moito o consumo de peixe. E me contaba, bueno, conta un pouco como foi esa charla na que estiveches máis participaches. Bueno, estuve en varias y todo coincidían en que había bajado el consumo de pescado un 10%. Cierto es que yo creo que también es en parte porque asociamos que el pescado es un producto caro. Entonces, uno de los puntos que yo creo que habría que tocar es el IVA del pescado. Al final es un producto que hay que salir a cazarlo. Yo creo que diría que es lo que decían allí, ¿no? Los pescadores son los últimos cazadores que existen en tierra, y entonces al ser un producto que genera un esfuerzo, que se juega en la vida, ¿sabes? Porque se juegan la vida. Cuando tú hablas con los marineros, se están jugando la vida, sobre todo, por ejemplo, los marineros que van al Gran Sol, olas de 8 metros, 16 metros, se están jugando la vida, 24 horas trabajando. Entonces es cierto que eso tiene que tener un coste. Luego tenemos la alternativa del pescado de piscifactoría, pero no tiene nada que ver con esto. Entonces eso es verdad que lo encarece. Entonces todos estaban de acuerdo en que el IVA había que reducirlo, y yo creo que también, porque es un producto que es indispensable para el consumo humano, la proteína de pescado. Y entonces al tener que salir a cazarlo y hacerlo caro, tiene que bajar el IVA. Pero coincidían que también no se estaba haciendo una campaña de información a la gente. Y también, o sea, había que intentar llegar a la gente. La comunicación ha cambiado un poco. Es decir, ya los chavales jóvenes de cierta edad no ven la televisión, ya ven otra serie de, pues no sé, ven más las redes sociales, ven más documentales, etcétera, y entonces hay que intentar llegar a esa gente, y para eso hay que educarles y hay que invertir en marketing. Claro, ese é un tema ademais importante tamén, o concepto da comunicación, que é o que levamos tratando de facer polo menos
no noso caso, no comer e falar, non? A importancia de que a xente sepa, claro, eu agora fai un rato preguntábache, claro, mira, eso é volandeira ou é vieira do Pacífico? Sabes que la volandeira viene máis barata que la vieira do Pacífico? Claro, pero é que estamos no tema que che estou dicindo, a falta de información. Non nos preocupamos por saber das cousas, non? Eu creo que eso tamén é moito culpa do consumo rápido de información que temos socialmente agora mesmo, que a xente non se para realmente a ver ou a escoitar ou a ler ou a ver con tranquilidade o que lle están transmitindo, e ese é un pouco o problema, non? Eu creo que temos que mellorar moito nós como consumidores o de buscar información e de coñecer información e conseguir divulgar o máximo posible, porque logo, claro, logo nos queixamos, me comprei isto, pero es que aquí me tangaron, no sé qué, pero temos... La gente tiene su vida, la gente tiene su tiempo y al final la gente tú no puedes estar sabiendo de todo. Entonces lo que tienes que hacer es acercarte a la gente. Tú, si te interesa, porque trabajas el producto del pescado, a ti te interesa que la gente tenga conocimiento, acércate a ellos. No les des el trabajo de tener que ir a buscar, pónselo fácil, ¿sabes? Porque nos va a interesar a todos, les va a interesar a ellos, porque saben lo que están comiendo y además están comiendo producto de calidad, y nos va a interesar a nosotros porque estamos vendiendo el producto nuestro, claro. ¿Sabes? Claro, pero como conseguimos de todos os xeitos que a xente, aparte do que ti estás falando dos precios, non? Pero que a xente consuma máis peixe? Bueno, pues yo creo que cuando tú tienes desconocimiento de algo, lo hablábamos antes, ¿no? Cuando tú estás en una clase de un profesor y no te has enterado de nada, luego el profesor dice, bueno, preguntas, y nadie pregunta, porque nadie sabe, nadie se ha enterado, ¿no? Entonces hay desconocimiento. Cuando tú das conocimiento, la gente sí le empiezas a generar curiosidad y les empiezas a generar motivación. Eso lo tenemos que hacer nosotros, los que nos dedicamos a la industria pesquera de una manera o de otra. Tenemos que darles esa curiosidad y luego la gente ya lo sacará. Pero sí es verdad que campaña, y hablábamos allí de, por ejemplo, la campaña esta de España, el país más rico del mundo, eso ha calado y no lo hemos creído, porque es verdad, cuando aquí había las campañas de Galicia Calidade, eso ha calado, yo eso lo echo de menos, ¿sabes? Galicia Calidade, decir, hostia, es gallego, tiene que ser bueno, ¿sabes? Entonces, toda esa información, y además o sea, creo que uno de los errores grandes es que no se haga particularmente por lonjas, por pueblos o por municipios, este berberecho es mejor que este, no. Somos una comunidad autónoma que tenemos unas rías que nos dan muchísima riqueza. Por ejemplo, berberecho gallego. No me voy a Noia, no me voy a Carril, no me voy al otro lado. Merluza, la merluza de pincho gallega. No me voy a Burela, no me voy a Cillero, no me voy a Coruña, no. De una manera conjunta, porque así saldrán beneficiado todo el mundo. O sea, que ti crees que os localismos ou as localizacións de territorio de produtos realmente están xogando na nosa contra? Sí, totalmente. Pero esto no es solo de la comunidad gallega, porque, por ejemplo, con el viaje que estuve haciendo también en Cataluña, tenemos la gamba roja de Palamós. Es verdad que de frente de Palamós hay un cañón muy largo, un cañón, yo creo que es el más importante, entonces en Palamós les es muy fácil, no fácil, porque bueno, tienen que, pero bueno, lo tienen enfrente. Ahí cogían la gamba, pero tú vas pero gamba roja, por ejemplo, también hay en Rosas, un poco más adelante, aunque los cañones sean más cortos, y ellos se han empeñado, o la gamba roja de Denia, se están empeñando en que la gamba roja de Denia es la mejor, o la gamba de Palamós es la mejor, la gamba roja de Palamós es la mejor, o la gamba de Rosas. O sea, hay una pelea, y al final das un discurso que confunde a la gente. O sea, al final la especie es la misma, Aristeus antenatus, ¿sabes? Y lo que realmente va a repercutir en si es de calidad o no es la forma en la que se ha tratado en el barco. Ojo, que aquí la merluza, por ejemplo, ni la de Burela es mejor, ni la de Cillero es mejor, ni la de Coruña es mejor. Es como se haya tratado en el barco. No es que Coruña tenga unos caladeros, porque es verdad que tienen merluza del día allí, ¿no? Que estuvimos viendo en la lonja, tenían merluza del día y demás, pero si la merluza del día que ha ido y venido, que tiene horas, la han tratado mal en el barco, aquí va a venir mal. Y si la merluza que han pescado en la zona de Gran Sol, el barco la ha tratado mal, porque es verdad que hablaba en Burela con un armador y decía, el arte del pincho es un arte, es que no lo hace otro país del mundo, es que somos especialistas en este tipo de arte. Solamente o facemos nós ese arte.
O sea, lo que es la merluza, lo que pasa es que la merluza es cierto que en Europa no les gusta mucho, gracias a Dios, entonces a nosotros sí nos gusta, pero no saben trabajarla. Tú ves a los barcos franceses que trabajan con redes, el bonito, por ejemplo, el bonito, acuérdate de la guerra del bonito que hubo en su día, ¿sabes? Sí, aquí se pesca y los vascos lo pescan con anzuelo, o sea, cuando tú vas a por un bonito, tú lo que le tienes, si tú le explicas a la gente, o sea, no es lo mismo un bonito pescado con anzuelo, que lo sacas del agua, no hay derramamiento de sangre, el bonito muere en barco, le dan un golpe en la cabeza para evitar ese tipo de derramamiento de sangre, pero sobre todo está pescado, es una pesca sostenible, está pescado con caña, mientras que tú te puedes encontrar en el mercado bonito francés, que está pescado con redes, donde se produce un aplastamiento cuando tú tiras de las redes. Si tú eso al consumidor se lo transmites, el consumidor, él solo, se le va a quedar en la retina porque es que el consumidor mañana tiene que llevar a su hija al colegio, es que tiene muchas cosas en las que pensar. Entonces, eso lo tenemos que hacer los que nos dedicamos al mundo del pescado. No, yo pienso. No sé. Claro, que moitas veces, imos a sair un poquinho ahora para fora para terminar este primeiro bloque, moitas veces precisamente o tema do bonito, non? Cando se defende, que a mí me preocupa que non sepamos, que os propios representantes non sepan manexar esta información, quero decir, o importante é explicarlles de que o bonito que se captura en Galicia, se captura dese xeito, é mellor por ese xeito de traballar, o que eu estabas dicindo ti, como se pesca, como se tal, non? Non porque sexa de Burela ou de Celeiro, porque non é de ali. Claro. O sea, capturas onde se tiene captura. Que ir al Golfo de Vizcaya por él. Claro. Entón, quero decir, teño a sensación de que a veces as campañas de marketing están mal enfocadas. Están muy locales, muy locales. Vamos a ver, somos un país. En este caso estamos en una comunidad de Galicia que da sus riquezas. Tenemos la comunidad del País Vasco que da su riqueza, la comunidad catalana que da su riqueza, pero somos un país. Si nosotros o sea, yo me imagino, digo, ¿a quién le debe interesar que estemos peleándonos los unos con los otros? A los de fuera. Nosotros, mira, los que son unos grandes expertos, lo hablamos una vez en un programa, por ejemplo, son los noruegos. Sí. Los noruegos. Ahora se ha desbancado, porque lo vimos allí en los datos en la conferencia esta de Encillero, se ha desbancado la merluza y ahora el primer pescado que se consume es el salmón. Pescado de piscifactoría. O sea, ahora, ¿por qué? Porque los noruegos hacen unas campañas publicitarias cojonudas, lo mismo que con el bacalao, ¿sabes? Con el bacalao Scray, que es el mismo bacalao, lo que pasa que vieron que en una época pues tenían mucho bacalao ahí porque el bacalao iba a desovar. ¿Qué hacemos? Le ponemos el nombre de Scray, que suena bonito, encima te lo traducen como nómada, claro. Y entonces es súper apetitoso. Si nosotros no le damos información a la gente va a comprar los productos por estética. Por eso pasa, por ejemplo, con la zamburiña del Pacífico. Estéticamente es mucho más bonita, pero si tú le das información a la gente, no lo va a comprar por estética. Pero para evitar que la gente compre por estética, tenemos que darle conocimiento e unha campaña global. Por eso me parecía importante. Imos facer unha pausa porque xa nos cargamos o primeiro bloque. Voltamos enseguida no Comer e Falar. Seguimos charlando con o noso querido Javier Botana, capitán Agallas. Estamos de volta. Salimos un pouquiño do bullicio da Praza de Abastos. Salimos un pouquiño a pasear aquí pola parte de fora da Praza de Abastos. Bueno, non sei se li en pescaderías coruñesas cando hai moita xente aí este barullo, pero este barullo de entrar nas naves da Praza de Abastos de Santiago é delicioso. Sí, da gusto. Además que ves distintos puestos, vamos, lo poco que he podido ver, hay distintas calidades, entonces es como que cada uno tiene su público. Solo percorrimos unha das naves, non? A Praza de Abastos de Santiago ademais é maravillosa porque ten varias naves, hai distintas calidades, hai un montón de produtos, non? Pero bueno, no que puideches ver onde, mentras íbamos paseando por esa nave, que viches? Que che chamou a atención e o que non? Bueno, vi que había puestos con más gente que otra, puestos con mayor pescado, había puestos con bastante pescado de piscifactoría, otros puestos con más pescado salvaje, pero bueno, en definitiva, un buen pescado. Vamos, no he visto, o sea, bien, salvo, bueno, estas pequeñas peculiaridades. Nosotros también vendemos vieira del Pacífico, claro, cuidado. Claro, no, pero que, a ver, son produtos que hai que decir, non hai que demonizar, o que hai que saber é diferenciar, entender e mostrarlle a xente o que é unha cousa e o que é outra, non? Claro. Non meter as cousas no medio
dicindo que son unha cousa cando mellor non o son. Ese é o concepto, non? Sí, ¿no? Y sobre todo, bueno, pero la Vieira del Pacífico sí se vende como zamburiña, ¿sabes? Entonces ahí es un poco como que eso, hombre, vamos a regularlo un poco. Oye, estás llevando Vieira del Pacífico, es un producto muy bueno. Te pongo este ejemplo, como te pongo, por ejemplo, chipirón de anzuelo. Pues a lo mejor no es chipirón de anzuelo, a lo mejor es chipirón pescado por redes de enmalle, ¿sabes? Es un buen producto, pero no es de anzuelo, no es potera, ¿sabes? El potera es otra cosa, pero eso pasa aquí, pero luego también pasa en los restaurantes. En los restaurantes te ponen chipirón de potera y no es chipirón de potera. Entonces, por eso digo que toda esa educación y demás, no tener que irnos a lo estratosférico, a lo que es la élite, ¿sabes? Es como que tenemos que poner producto de la élite, ¿sabes? Cigalas de marín, centolla de... No, vamos a ver. Centolla, aquí en este caso, por ejemplo, centolla gallega, que es verdad que es el lugar donde mejor marisco, uno de los lugares donde mayor marisco se da, y la centolla gallega tiene muchísima fama, pues sí, centolla gallega, pero darle esa información a la gente para que luego la gente pueda elegirlo. Pero acabas de decir unha cousa importante que se aviña dado do que estaba falando antes. Ao final, isto é unha cuestión de un traballo de todos, quero decir, sí. Os que capturan, os que venden, os que transforman o produto no restaurante, todos teñen que ter esa mesma mensaxe de contarlle a xente as cousas como son. Sí, lo que pasa que, bueno, o sea, el mundo es como es. Entonces, al ser el mundo como es, por lo menos sí es cierto que no sé si desde el Front, no sé desde qué estamento gubernativos tendría que ser, desde el Front tienen que hacer una campaña para fomentar el consumo de pescado, porque se sabe que es saludable. O sea, ser vegano se ha puesto muy de moda y se oye por todos los sitios. Y comer pescado es muy saludable y eso ya nos está oyendo por todos los sitios. Entonces la gente dice, bueno, pero es que yo como tofu porque esto es sano. Ya, ¿y el pescado qué ha pasado? Entonces, ¿qué pasa? Yo soy comercial y nuestra empresa es muy grande y la conoce mucha gente y demás, pero yo tengo que salir todos los días a la calle. O sea, esto es un trabajo que es verdad que puede ser muy tedioso y puede ser un poco coñazo, pero tenemos que salir a la calle para irle recordando a la gente, pues en este caso sería el pescado. Y el pescado es saludable y el pescado tiene todas estas ventajas y el pescado con todas las infinitas ventajas que tiene y mejoras para nuestro cuerpo, pues esto hay que decirlo cada X tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a tantísima información que lo que ayer fue novedad, hoy se ha olvidado. Entonces, esto es un trabajo que tienen que hacer los sistemas gubernativos. Los pescadores, pues tendrán que acogerse a las normas, a las vedas, a los kilos de captura, etcétera y tal. Ese es su trabajo. Nosotros como comerciantes es lo que hemos cogido de los pescadores, transmitimos, y luego los restaurantes o quien sea, pues dar esa información que le hemos dado también de forma veraz para el público. Y entre todos, darle al público, no confundirlo, y darle digamos, una comunicación precisa, no el de aquí, el de allí, el del otro lado, no, precisa. Estos días, nesa visita que estiveches en Celeiro nestas xornadas, estaban representadas todas as partes do sector da pesca? Bueno, yo no conozco allí había bastante gente, no lo sé, había marineros, había yo creo que de pescaderías yo es que caí de ahí casualmente, de pescadería yo solo. Y creo que luego había, bueno, gente también de la banca y gente del gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, claro, oyen los puntos de unos y de otros y no todos estamos, yo también podré estar equivocado en muchas cosas, sí, claro, no todo, pues por ejemplo hay pescadores que tenemos aquí a Rogelio, que es un tipo que transmite mucho la sostenibilidad. Oye, pues mira, he cogido este bogavante con huevas, lo vuelvo a soltar al mar, tal. Esa es la labor de los pescadores. Los pescadores tienen que tener conciencia de que los recursos del mar no son ilimitados, porque ya tenemos experiencias en los que pescados han desaparecido. La anchoa estuvo 5 años sin poder pescarse, el atún rojo estuvo casi en peligro de extinción, ahora ya no, ahora es el contrario, pero en su época estuvo. Entonces, tienen que tener conciencia de lo que están viviendo es limitado, entonces hay que seguir unas pautas. Y luego nosotros, lógicamente, vamos a vender lo que las autoridades nos digan que podemos vender. Si no podemos vender pezqueñines,
Si no se pueden vender pescados con una cierta talla, no tienen que llegar ni a la lonja. No tendrían que llegar ni a la lonja. Entonces, Claro. pero luego, pero si nosotros informamos a los consumidores porque ahora mismo hay mucha conciencia de lo que, pues bueno, de tratar bien al planeta, etcétera, ¿no? Si nosotros le damos esa educación al consumidor, decir, oye, que si tú estás comprando, y pongo una tontería, ¿no?, una lubina de 4 centímetros, o sea, a quien se la estés comprando es una atrocidad. Entonces, si tú tienes conciencia, eres consciente, digo más que conciencia, consciente de que lo que estás haciendo está mal, sí, y porque se lo has transmitido, coño, él mismo es al final el que tiene la última palabra, sabes? E que por eso digo que é un traballo de todos, non? Porque cando falamos do furtivismo, por exemplo, vale? Cando falamos do furtivismo, poñemos o grito no ceo polo furtivo, pero en cambio non se pon o grito no ceo polas persoas que compran aos furtivos. Claro. Entón, oye, aquí tan culpable ou casi máis culpable o que lle compra ese furtivo porque Claro. sabe que xa está facendo algo mal. Non está valorando se o que fixo mal, non. El mesmo está facendo mal e non está valorando eso. Entón, é unha cuestión de que temos que ter esa capacidade de facer todo o que temos que facer e ter claro cal é o noso papel. O sea, os furtivos son furtivos, evidentemente están cometendo un delito, pero eu non sei se está tipificado como delito ou non, creo que en certo modo sí, comprar marisco furtivo. Pero o simple feito de ter a intención de compralo, para mí xa me parece grave. Entón, eso non axuda para nada a todo o traballo bo que se este facendo por outro lado. Claro, porque además el 99% de los pescadores hacen el trabajo bien, ¿sabes? Hacen su trabajo lo están haciendo bien, que muchas veces se culpa de los pescadores, por ejemplo, de que a veces pues falte pescado, etcétera. No tienen toda la culpa los pescadores. Es que, o sea, yo recuerdo que, vamos, como leo mucho, almadrabas había hasta en Cataluña, y el atún ha dejado de ir por allí por la contaminación terrestre al mar, no por los pescadores, es por la contaminación terrestre al mar. Entonces no echemos toda la culpa a los pescadores, porque el 99% de los pescadores cumplen. Cuando yo estaba en Burela, allí había un tipo, que debía ser del gobierno, que venía a hablar con el armador, que yo estaba hablando con el armador, y venía a hablar con el armador para saber los kilos de pescado que había soltado. Y decía el armador, bueno, te tengo que dejar que vienen aquí los de las autoridades para controlarme. O sea, aquí se controla. Y hay un 1%. ¿Qué sucede? Que el 1% hace mucho más ruido que el 99% que no salen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, en este caso las autoridades tendrían que dar visibilidad a este 99% que sí están haciendo las cosas bien. Y al final se está haciendo de un nivel muy particular, como por ejemplo Rogelio, ¿no? Que dice, bueno, sí, hay un marinero, ¿no?, como Rogelio, que bueno, se toma la molestia de sacar el vídeo, ¿sabes?, de sacar ahí el tal. Hay muchos pescadores que están haciendo esas cosas bien. Entonces ahora nos creamos, que lo hablábamos antes, nos creamos una serie de rollos, como son, por ejemplo, empresas privadas, lo que hablábamos de la etiqueta azul, de la sostenibilidad, de no sé qué, empresas privadas en las que tú pagas por tener esa etiqueta, ¿vale?, de sostenibilidad, ¿sabes? Si no pagas es que no eres sostenible. Eso o sea, ahí sí que creo que el gobierno tendría que decir, vamos a ver, ¿esto qué es? Non, pero é que iso pasa con moitos premios, incluso hai moitos premios, aínda saliu algunha polémica fai pouco, non? Nas que che dan un premio, pero tes que pagar unha cantidade de cartos para tal, e che van a dar ese premio. E dice, mira, entón, para que quero un premio polo que teño que pagar? O sea, se me vas a dar un premio polo meu traballo, se me vas a dar un premio polo que levo aportado co meu traballo, oye, chapó, pero que teña que pagar para que me den o premio. Pero hai moitas cousas que pasan así. Aparte que ese discurso, o sea, tú dices, tengo un sello de pesca sostenible. Lo primero que interpreta uno es decir, ¿qué pasa? ¿Que hay pesca insostenible? Es como si yo vendo un queso que digo, queso libre de producto cancerígeno. Lo primero que te viene a la cabeza es, coño, ¿hay un queso de producto cancerígeno? ¿Eso va en contra del sector o no? Es que va absolutamente en contra del sector. O sea, tengamos en cuenta que el 99% de la pesca que entra aquí está regulada, ¿sabes? Está regulada, y está regulada con bases científicas que dicen hay cierta población
lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que a veces van un poco lentos, porque es cierto que no se tiene que llegar, por ejemplo, al punto de tener que cerrar la pesquería de la anchoa durante 5 años, van lentos, pero bueno, al final los sistemas gubernativos y los sistemas de las autoridades, pues la reacción no es tan ágil como nos gustaría que fuera, pero bueno, al final toman decisiones, y de hecho tiene su repercusión y tiene su recompensa, porque ahora la anchoa, por ejemplo, la población de anchoa, se acaban el otro día un estudio, es de las más ricas, ¿sabes? Hay muchísima población de anchoa, es de las más ricas de los últimos años, incluso antes. Entonces, es verdad que se podía haber actuado un poco más ágil. Ahora el atún, lo contaba antes, cuando estuve yo en la parte de Cataluña y demás, y estaba hablando con los de Gerona, que allí se dedican mucho a los barcos de cerco, por el boquerón y la sardina y demás. ¿Qué pasa? Que el atún, todavía la gente tiene en el atún que el atún es un pescado en peligro de extinción. Hay tal cantidad de atún que los barcos de cerco no pescaban una sardina, porque el atún come un montón. Y hay una sobredimensión de población de atún. Entonces, hostia, lo hemos protegido tanto que ahora tenemos un problema de que tenemos muchísimo atún. Pero a la gente lo que le ha quedado es que el atún es en peligro de extinción. Y hablan de sistemas de pesca sostenible, de repente les ponen un sello, un tipo que va con un barquito con 2 cañas pescando durante todo el año atún, cierto, ese sistema es sostenible, pero la almadraba es de las pescas más sostenibles que existen y que y que son súper antiguas, ¿sabes? Pero entra muchísimo atún. Entonces, coño, vamos a dar la información bien y creo que no sé, a lo mejor yo estoy equivocado, pero creo que es un error el sacar etiquetas yo creo que es algo que es partidista, ¿sabes? Que tomas algún beneficio sacas y no puede ser. Claro, é que un selo de protección debería ser un selo de protección para todos e non convertirse nun elemento exclusivo polo que pagas. Claro. Non? Quero dicir, o que hai que buscar é quen fai ben as cousas, e esa xente, dende a perspectiva xa da propia administración, ten que ser os que den ese paso de facer unha etiqueta, non dun xeito privado, unha etiqueta selectiva, ¿no? Claro, yo creo que tienen que ser las autoridades, que además tienen los mecanismos que tienen que tener y lo hacen bien porque tienen científicos que dicen, oye señores, aquí tenemos un problema y tenemos un problema de que hay mucha población de no sé qué y entonces aquí vamos a regular y nos protestaremos o no protestaremos, ¿sabes? Porque joder, es verdad que nos afectará y a lo mejor es cierto que si se cierra algún caladero, pues eso repercute a X familias de pescadores. Pues entonces tiene que haber una subvención por parte del gobierno, oye, esto lo tenemos que hacer, pero os vamos a subvencionar porque entendemos que o cambiar, ¿sabes? O reinventarnos y entonces si os dedicabais a la pesca de, yo qué sé, del atún, pues ahora vamos a daros ayudas y vamos a daros subvenciones para que remodeléis los barcos y os dediquéis a la pesca de la caballa, por ejemplo, durante este tiempo, pero sucede esta cosa. Pero tienen que ser las autoridades, es lo que yo creo que tienen que ser las autoridades. Bueno, seguimos no Comer e Falar. É moi bonito isto estar con micrófono e unha cámara, porque a xente igual te coñece ou non te coñece, pero xa se quedan coa dúbida de decir, ostras, que serán estes da cámara e tal. Sí. Imos facer unha pequena pausa e collemos a recta final do programa de Comer e Falar de hoxe. Bueno, e collemos a recta final do programa. Falamos de un montón de cousas, pero seguro que nos quedaron un montón de cousas que falar. E é que é así, e estamos facendo o programa solo dedicado a isto. Que a idea de facer este programa naceu do que imos a falar agora, porque nas últimas semanas levas facendo un periplo por toda a península, percorrendo costas. Que foi o que estiveches facendo durante estes días e por que decidiches facer isto, Javi? Bueno, digamos, lo que es un poco la idea de hacer Capitán Agallas es para acercar el mundo del pescado a la gente y de reconocer especies, etcétera, y luego saber qué es lo que se pesca en cada zona, ¿no? Y que digamos de dónde viene lo que luego viene a las pescaderías. Entonces ya llevo viajando, he estado en las Almadrabas, he estado en Andalucía, he estado en Cataluña, como te dije, me recorrí en moto desde San Juan de Luz hasta Galicia en la época del Bonito, por ejemplo, todos los puertos, tanto del País Vasco como Asturias, etcétera, hasta llegar aquí a Galicia.
y ahora lo que quería era un poco establecer Galicia, que es una comunidad súper importante en cuanto a pesca, lo que te decía al principio, las diferencias sobre todo de las rías bajas, las rías altas, de dónde viene la comunidad que más pescado introduce en la península, casi el 50%, pero no todo es pescado gallego. Lo que pasa es que la industria, digamos, naval pesquera de Galicia es enorme, entonces está en todos los caladeros del mundo. Y a esto hay que incluirle también el marisco, los bivalvos y demás. Pero es la comunidad que más importancia tiene a nivel pesquero. Entonces, trasladarle un poco a la gente, bueno, pues ¿qué encontramos? ¿Qué se esconde bajo el mar frente a las costas? Pero bajo el mar, cando dixeches, me recordaches a Sebastián de La Sirenita, bajo el mar. Pero fagamos unha primeira diferenciación, porque ti viñeches a Galicia a facer unha diferenciación entre rías altas e rías baixas, pero a primeira diferenciación é Mediterráneo Atlántico, sí. Non? Que atopaches un pouco, que podemos definir un pouco da zona do Mediterráneo, do que temos ali, do que fuches vendo este tempo que conviviches ademais con xente relacionada co sector? Como foi un pouco esa experiencia e que hai no Mediterráneo? Bueno, el Mediterráneo es un mar que muy castigado, y de hecho es un mar que está muriendo, básicamente. Ten en cuenta que solo tiene entrada de agua por el estrecho de Gibraltar. Y además, como el Mediterráneo tiene más salinidad y aparte de más temperatura, ¿no? El gradiente de temperatura de la superficie al fondo, eso es súper importante para unas corrientes de agua verticales que se llaman termolinas, bueno, verticales y horizontales, que lo que hacen es mover toda la sustancia, todo el nutriente que está en el fondo arriba. Entonces, el gradiente que hay en el Mediterráneo es mucho más pequeño que el gradiente que hay en el Océano Atlántico. Traduciéndolo de una manera normal, el alimento no sube tanto para arriba, está exento de que se produzca afloramiento marino luego, entonces no hay ese movimiento de nutrientes. Es un mar que lleva navegándose desde los fenicios o desde los egipcios, desde hace muchísimos años. Y es un mar que tiene muy poquito pescado. Y si se explota, yo lo que pude ver, por ejemplo, en Cataluña, es que el pescado que entraba era de muy poco tamaño. O sea, hay pescado que yo creo que ni se tendría que pescar, ¿no? Y creo que ahí habría que darle una vuelta de tuerca, pero claro, ya me meto yo en jardines donde no sé si soy experto o no, pero es verdad que la pesca de arrastre puede ser como más delicadita en el Mediterráneo que a lo mejor en el Atlántico, que hay más. Entonces el Océano Atlántico, que es el 16% de la superficie del planeta, es inmensamente más rico que el que pueda ser el Mediterráneo. Claro, pero todo isto que me estás dicindo influe en moitísimas cousas. Cando estamos falando de que un mar está morrendo, deberíamos de estarnos preocupando, pero seriamente, non? Sí, pero no sé, pero es así. O sea, además, en uno de los vídeos lo digo, una cosa que nos da la riqueza de un mar, o que nos por lo que podemos detectar la riqueza de un mar, es por el olor, ¿vale? Porque cuando el fitoplancton, que serían, digamos, como los bosquecitos, ¿no? Las pequeñas algas que hay en el mar, que esa es la riqueza un poco de si hay fitoplancton, hay plancton, hay zooplancton, y si hay zooplancton hay pececitos, etcétera. Entonces eso lo da el olor. Cuando se descompone o cuando se metaboliza el fitoplancton, segrega una sustancia que se llama DMS, sulfuro de dimetilo, que es a lo que huelen las costas. Cuando tú vas al Mediterráneo, no tienes el mismo olor en el Mediterráneo que cuando te vas a las costas gallegas. Pero es que la concentración, a lo mejor, de este DMS, del sulfuro de dimetilo, puede ser 3 veces mayor en el Atlántico que en el Mediterráneo. Entonces, si tú no tienes lo que comen los pececitos, no vas a tener pececitos. Es que es así. Entonces, lógicamente, el Mediterráneo es mucho más delicado y se tiene... Mira, en Palamós, por ejemplo, ellos estaban desarrollando, porque son conscientes de esto. Entonces ellos viven mucho de la gamba roja, más que de los pescados, porque los pescados no valen mucho. Entonces ellos la gamba hay que pescarla con arrastre, pero estaban diseñando unas palas de tal manera que las palas no arrastraran el fondo, llevaban como una especie de flotadores que se quedaban a una altura X y así no arrastraban el fondo, para no estropear, porque al final cuando tú arrastras el fondo te lo llevas todo, absolutamente todo. Entonces ellos sí eran muy conscientes, y ojo que los catalanes siempre han sido muy innovadores. De hecho, Galicia le debe mucho a Cataluña.
O sea, el tema de las bateas, gracias a los Bateas, catalanes. conservas, Etcétera, todo gracias a los catalanes. Es verdad que luego también introdujeron unas técnicas de pesca, como la sávega, que es muy invasiva y tal, que es un poco la antecesora del arrastre puro y duro. ¿Qué sucede? Que antes se hacía en barquitos veleros, luego pasamos al barco de vapor, ya tenía más fuerza, y luego ya del barco de vapor hemos pasado a los motores diésel, primero con X caballos y ahora con 1000 caballos, entonces ya, claro, ya no es lo mismo, ya a lo mejor lo mismo que ha ido evolucionando las técnicas de la potencia de los barcos, a lo mejor hay que ir evolucionando las técnicas de pesca, ¿sabes? Porque ya si tenemos un barco que tiene... Y eso todo mucho lo han traído los catalanes, que siempre han sido grandes innovadores y grandes pensadores, porque son comerciantes puros y duros. Entonces, de ahí, o sea, yo siempre lo digo, como España tiene tantas comunidades tan particulares, ¿sabes?, que nos nutrimos unas de otras. En Galicia, pues oye, tenemos mucha sardina y lo que se necesita, porque los catalanes son grandes industriales, y entonces, pues todos nos ayudamos y nos... Pero, por exemplo, que se captura agora mesmo no Mediterráneo con toda esta situación que me estás contando? Que é o que se captura ali, porque diste que peixe bo non moito, non? No, en la parte tenemos ahí la plataforma, básicamente la plataforma continental, que es donde vive la gran mayoría de pescados, es muy estrecha en la península ibérica. Sin embargo, por ejemplo, en la zona de Marruecos tiene una gran plataforma continental, por eso tiene muchísimo pescado, y muchos de los barcos de Andalucía están faenando en Marruecos. O la plataforma francesa es una plataforma bastante grande, por eso nosotros vamos mucho a Francia también a pescar. Entonces nuestra plataforma es estrecha. En Cataluña, en Gerona, la plataforma es casi pequeñísima, mientras que vamos a la parte de Tarragona y ahí se empieza a extender. Entonces, en Gerona podemos encontrar sobre todo barcos de cerco, porque ahí en el Golfo de León hay mucha sardina y mucho boquerón, y encontramos muchos barcos de cerco, encontramos arrastreros, pero que van a las costas francesas, y en la parte de Tarragona, ahí sí, como la plataforma es mayor, ahí sí podemos encontrar arrastreros, porque además el delta del Ebro, pues eso, al ser el río más caudaloso de España, genera una cantidad de minerales, enriquece mucho lo que son las costas, entonces ahí sí ven pescado. Pero yo lo que vi fue pescados muy pequeñitos, o sea, con una talla que a lo mejor aquí nos chirriaría un poco el... Sí. Bueno, y como nos quedan 7 minutos... Sí. Contame a parte que viviches estes días ademais nesa comparativa ademais con Rías Altas e Rías Baixas, como foi un pouco esa aventura? Contame. Bueno, hay que reconocer que al principio, claro, la gente piensa que soy un poco friki, porque claro. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que hablábamos antes, los medios de comunicación están cambiando. Los chavales jóvenes cada vez ven menos la televisión, ven más las redes sociales o se ponen Netflix o lo que sea para ver sus series. Entonces, para tú llegar a las pero los que tenemos una edad todavía vemos la televisión. Claro. Entonces es como que de repente venga aquí un tío que dice que se llama Capitán Agallas, que suena friki de narices, con redes sociales, que tampoco quién es, pero aún así me han acogido muy bien, ¿eh? En Vigo se pusieron en contacto sin problemas, en Burela lo que necesitara, en Coruña también, aunque en Coruña tuve que tirar un poco de Basilio, porque yo escribía mail pero no me los contestaban. Entonces luego ya cuando ya metió un poco ahí mano Basilio, pues que entre, y ya ahí me dejaron el tour guiado. Y en Vigo no me acompañaron y me iban explicando un poco lo que entraba. Oye, pues estos son segundas ventas, estos son los barcos de altura, tal, las zonas, etcétera. Y lo que ves es que es verdad que cada zona está un poco especializada, ¿vale? Está un poco especializada. En Vigo, por ejemplo, bueno, y en otras, y también en Coruña, entra mucho pescado de Portugal, porque también en el sur, por ejemplo, en la zona de Huelva y demás, van a comprar todo el marisco a la zona de Portugal, porque también es verdad que no hay mucho. Entonces, Portugal es como más restrictivo. Para Portugal los barcos españoles no entramos tan fácilmente, a no ser que tengamos licencia y tal. Entonces son mucho más restrictivos para poder tener. Y cuando he llegado aquí, tanto en Vigo como en Burela como en Coruña,
he tenido muchos problemas. Bueno, de hecho, no he podido grabar a ningún armador, no ha querido salir en la... No, ¿Pero por qué? No sé, me contaban todo porque les da rollo las cámaras, no sé. Pero me lo contaban todo sin grabar y lo tenía que transmitir yo. Digo, pero coño, vamos a ver, estoy en Burela. Joder, vamos a hablar de las bondades de la merluza de Burela. Como lo que decís, que es un arte, que tenemos que llevar 15 tripulantes, tal. Una cosa que me preocupó, hago un paréntesis, es que no hay relevo generacional. O sea, la industria pesquera se va a ir al carajo porque no hay relevo generacional. Todos son indonesios o de Cabo Verde o de gente de fuera. Nadie quiere ser marinero y eso hay que mirarlo. Por ejemplo, en Madrid está sucediendo una cosa después de la pandemia, que es que nadie quiere ser camarero. O sea, ya la gente ya no quiere trabajar 12 horas. O sea, la mentalidad de la gente joven está cambiando. Con respecto a la hostelería, también con respecto al mar. O sea, en Burela ya el patrón que tenía era portugués. Ya no había gente del país que quiera ser, que patrón te hablo, ya no te hablo de marinero, de patrón, pero es que claro, él me contaba, claro, es que un marinero puede ganar aproximadamente unos 2.000 euros al mes. Sale una marea que son 12 días, ¿vale? Vuelven, al día siguiente vuelve a salir otra marea de 12 días, así 3 mareas. Luego descansa una semana y luego vuelve a salir a la marea. Es decir, o nos replanteamos también el tema de horarios, etcétera, de los pescadores, o es cierto que nos vamos a quedar sin pescadores porque la gente joven no quiere trabajar en ello. Esto es un problemón. O sea, aquí hay un problemón en este país que parece que la gente no lo ve, uno que es la natalidad, ¿sabes? Que lo pasamos aquí, pero es un problemón. Y otro problemón son en algunos sectores que la gente, que no encuentras un electricista, no encuentras un fontanero, no encuentras ¿sabes? En los ciertos oficios de antaño, donde antes sí encontrabas, ahora mismo no encuentras. Y eso, yo no sé si lo voy a ver, pero estoy seguro que los que tienen ahora 20 o 30 años lo van a notar en sus carnes cuando tengan mi edad. Sí, desde logo é preocupante, tampouco sei se ten unha fácil solución o tema de horarios porque as mareas son os tempos que son, etcétera, etcétera. Entón non sei moi ben ata que punto pode ter solución precisamente eso. La solución es fácil, la solución es pagar bien y trabajar menos, ¿sabes? ¿Qué eso que repercute? Que el pescado va a estar más caro, ¿sabes? Pero vamos, yo la solución la veo bien. Tú le dices a un marinero que va a ganar 5.000 euros, ¿sabes? Y que se va 12 días al mar, va a descansar 5 y luego vuelve, pero va a ganar dinero, y entonces es que fíjate cómo está la vida, ¿sabes? Es que cómo está la vida. Es que no me extraña que solo quieran, es que yo creo que la solución es fácil. Está claro que teñen que cambiar moitas cousas e queremos que outras cousas que están pasando agora mesmo cambien e se nos acaba o tempo, Javi. E nos quedou a metade por falar, bueno, polo menos. Pero te agradezco moitísimo que colleras neste periplo que levas todos os días e viñeras dende Coruña hasta aquí hoxe para gravar na Praza Basto de Santiago, de facer un programa especial para os nosos ointes. De verdade, agradezco moito. Vos seguide moi pendientes porque a máis colgou moitos vídeos relacionados co que falamos hoxe, porque dá moita información aí moi interesante. E eu agradezco unha vez máis que estés no Comer e Falar, compañeiro. Pues muchas gracias, un placer siempre. Ya ves, me has llamado y yo vengo aquí y trasladar solo el mensaje de unidad, información y unidad. Tenemos un país que es súper rico, todos aportamos algo, pero tiene que ser en unidad y no vayamos a pequeños minifundios que lo único que hacen es confundir a la gente. Pois xa sabedes, coitachedos o que hizo Javier. Voltamos a vinda semana no Comer e Falar, foi un verdadeiro placer unha vez máis. Grazas tamén a nos compañeiro Marcos Velázquez, que está na cámara, que despois podedes ver todo en YouTube. Un placer. E a semana que ven máis a disfrutar. Chao.